jugamos en la cancha, ¿sí? Este óvulo es aspirado por la trompa y hace un recorrido, vamos a verlo por acá, entra por acá y llega hasta el útero, ¿sí? Hasta la famosa pera. Ahora bien, ¿dónde es la famosa cita amorosa? ¿Dónde se produce la fecundación? Si esta es toda la trompa, la mujer se embaraza en el tercio externo de la trompa. O sea, apenas sale del ovario, en este tercio, acá se produce la fecundación. Vamos a ver ahora cómo llegan los espermatozoides. Claro, porque hasta ahí, claro, falta el espermatozoide. Bien. Okay. Este óvulo, recordamos, tiene la mitad de los cromosomas. El hombre tiene en sus células 46 cromosomas. Este óvulo tiene la mitad de los cromosomas, 23. El hombre que producía sus espermatozoides en el testículo, ¿sí? Vamos a hacer también, por la magia de la televisión, ¿sí? Si creciera un espermatozoide, ¿sí? Hice 2 semillas, ¿sí? Son semillas de araucaria, para que se puedan contrastar, y como verán, una tiene una colita celeste y otra tiene una colita amarilla, no conseguí... Nena y nene. Claro. Cuando papá espermatozoide se divide en 2 y forma uno con la mitad de cada cromosoma, el que lleva el cromosoma X va a producir una mujer y el que lleva el cromosoma Y va a producir un hombre. Por lo tanto, el 50% de los espermatozoides generan, ¿sí? Son Y, van a generar embarazos de hombre, y el otro 50%, ¿sí? Va a generar embarazos de mujer. Ahora, esto que lo hice tiene en la punta una especie de capuchón que lo ayuda a penetrar dentro del óvulo. Pero vean lo que pasa muy interesante. ¿Se acuerdan que estábamos en la trompa? Por la magia hago que la trompa sea transparente. Este óvulo está viajando por la trompa y llega el semen que tenía de 20 a 150 millones de espermatozoides. Lo que nos decían nuestros papás de la famosa semillita era cierto. Cientos de miles y millones de espermatozoides pelean por llegar. ¿Cómo hacen para llegar hasta la trompa? El hombre deposita el semen en la vagina de la mujer, luego la mitad del semen sube al útero, decide ir a cada trompa, pero solo en una de las trompas está el óvulo. Cuando llega el espermatozoide, penetra al óvulo, pero hay millones de espermatozoides. ¿Qué inventó la naturaleza? Una vez que un espermatozoide logró entrar, hay una reacción química, lo vamos a poner de una manera gráfica, que el óvulo genera un capuchón, como una coraza, que lo recubre, impidiendo que otros espermatozoides puedan entrar. De esa manera teníamos 23 cromosomas que teníamos del óvulo, más los 23 cromosomas del espermatozoide. Se junta esta célula, forma 46 cromosomas, se empieza a dividir y acá se formó el huevo cigota. Acá empieza la vida. Mientras están separados, son 2 células. Cuando se unen, se forma el embrión que se empieza a dividir rápidamente. 2 células, 4, 8, 16, 32. Y, Eduardo, los primeros 7 días, recordemos que esto ocurría en la trompa, los primeros 7 días de nuestra vida lo pasamos viajando por dentro de la trompa. Juntos. Ya fecundado, ya fecundado, o sea que ya hay un embrión que está viajando los primeros 7 días, por eso nos gusta viajar, lo pasamos viajando y llega y se implanta en el útero y ahí forma, como habíamos visto acá muy bien, y esto empieza a crecer con el tiempo y ahí tenemos la placenta y el embrión. Este es el recorrido de formación desde espermatozoides y óvulos hasta esta maravilla que es la fecundación, donde nacimos todos. Qué maravilla, Claudio. A ver, contame, porque ahora comienzan las preguntas, por ejemplo, y en relación a lo que viene ocurriendo en estos últimos días. Por ejemplo, este embarazo doble
donde la señora queda embarazada y a los 15 días se vuelve embarazada. ¿Qué pasó ahí? ¿Con la cápsula se rompió? Ahí es ¿En una la cosa, trompa pasó algo? Ahí es una cosa muy importante, Eduardo, esto que decís. Infrecuente, por supuesto. En este caso de esta mujer en Estados Unidos, el ovario liberó un óvulo, este óvulo la mujer tuvo relaciones sexuales y fue fecundado y se implantó a los 10 días en el útero. De 12 a 15 días después, este mismo ovario produjo otro óvulo que también fue fecundado y por eso la mujer tiene un embarazo doble con dos hijos totalmente diferentes, porque son óvulos diferentes, con espermatozoides diferentes. Esta es la diferencia que hay entre mellizos y gemelos. En el caso de que uno tenga mellizos, se hace de 2 óvulos diferentes o incluso hasta de 3 óvulos diferentes. En este caso cambia. Pero en el mismo momento. En el mismo momento. En el mismo acto, digamos. Ahora, cuando uno tiene gemelos, Sí. o el caso que nosotros conocemos, las trillizas de oro, ¿sí? Gemelos, tengo un óvulo, es fecundado, ¿sí? Y en vez de hacer la replicación y formar un bebé, en un primer momento se divide en 2, estos se separan, no siguen unidos, y se forman 2 seres totalmente independientes, pero como son del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, son idénticos. Y ahí tenemos los gemelos, las trillizas de oro que todos conocemos, que son idénticos en el sexo y en las características, porque parten de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide. ¿Y los gemelos están en diferentes bolsas o en una sola bolsa? ¿Cómo es la diferencia? Andrea, eso depende en qué momento se produce esta división. Si es dentro de las primeras horas, puede haber 2 placentas y 2 sacos. Si pasa de 2 a 4 días después, pueden tener una única placenta, es más complicado ahí, o 1 o 2 sacos. Depende en qué tiempo se separa para formar 2 bebés. O sea que la iguales. diferencia entre gemelos y mellizos, ¿cuál sería en ese caso? Los gemelos siempre son a partir de un único óvulo. Los mellizos tienen óvulos diferentes. Por eso pueden ser de diferentes sexos y tienen diferentes características físicas, psíquicas. Y siempre depende de la mujer, no del hombre. La ovulación depende siempre de la mujer y a veces puede ovular uno solo o varios, ¿sí? Entonces puede tener diferentes. La frecuencia más o menos es cada 80 a 100 embarazos hay un gemelo, cada 8.000 hay trillizos y cada 1.000.000 de embarazos hay cuatrillizos. ¿Tiene que ver con lo genético o no? Tiene que ver con lo genético. Hay familias que tienen mayor predisposición a tener embarazos múltiples, ¿sí? Y también hoy tenemos con la estimulación de los anticonceptivos y todo el tratamiento de fertilización asistida, tenemos más frecuencia de embarazos múltiples. Por eso es muy importante conocer, cuidar el aparato reproductor de cada uno, saber cómo se llama, explicarle a los hijos, porque en esto se nos va la vida y es la cosa más maravillosa. Y una cosa más, a veces los hijos dicen, papá, mamá, ¿cómo nací? Sí, fue un accidente. Para que cada uno de nosotros estemos acá, 128 personas tuvieron que encontrarse. Dice, ¿cómo es esto, Claudio? Sí, los cromosomas se transmiten hasta 7 generaciones. Yo soy producto de mis 2 papás, de mis 4 abuelos, de mis 8 bisabuelos, 16 chosnos, 32, ya no sé cómo se llama, y de 64. 128 personas se juntaron, se amaron, para que uno se pudiera estar hoy acá presente. O sea que la transmisión genética es importante y somos el producto de toda nuestra historia. El hombre reproduce diariamente. Diariamente. La mujer, decís, nace y ya tiene su... cantidad. Cantidad. 150.000 óvulos. Óvulos, perfecto. Cuando nace ya los pero tiene. llega un momento que envejecieron y punto, dejaron de... ¿Cuándo? Imagínate que la mujer libera 12 a 15 óvulos por año, uno por mes. ¿Sí? Si tuviera 100 años, ¿sí? Estaríamos hablando de que tendría 150 óvulos. Nace con 150.000. O sea, las mujeres no se preocupen, hay óvulos para tirar para arriba, la naturaleza. Sí es importante saber
que las condiciones de vida, los hábitos de la mujer